Bienvenido al curso de Access. En esta primera sesión conocerás la creación de un archivo de base de datos en Access, las creaciones de las tablas y la definición de los tipos de datos y también las propiedades o la modificación de cada propiedad de los campos o columnas de cada tabla. En la primera parte te pide que crees una carpeta llamada Laboratorio 001. Y ahora nos pide que ingresemos a Access según la guía. Ingresamos a Access mediante el método número 2, dice de otra forma ingresar a la aplicación. Presionamos Windows más R. Y aquí colocamos MS Access. Ingresamos a Microsoft Access, en el cual vamos a crear una base de datos en blanco. Indicamos dónde vamos a guardar. Le decimos que vamos a elegir la carpeta llamada Laboratorio número 1. Y le damos el nombre a nuestra base de datos. El nombre de la base de datos será pedidos, nos indica. Damos clic en crear. Luego nos dice clic en archivo, use opciones haciendo clic en la base de datos actual. Haga clic en el botón opciones de navegación. Vamos a archivo, opciones, base de datos actual. Y hacemos clic en opciones de navegación. Y vamos a activar la casilla mostrar objetos del sistema del grupo opciones de presentación. Mostrar objetos del sistema y hacemos clic en aceptar. Nos indica o indique el nombre de los objetos que presentan. En tu guía entonces deberás describir los objetos que se muestran, los cuales son MSI, SACES y los demás objetos que aparecen en la parte de acá. Luego desactivamos la opción de mostrar objetos del sistema, moviéndonos a través de archivo, opciones, base de datos actual, opciones de navegación, y quitamos el check mostrar objetos del sistema. Le damos clic en aceptar. Luego abrir un archivo de base de datos. Haga clic en la base de datos que acaba de crear para abrirla. Bueno, nos pide que guardemos la base de datos. Esta tabla la vamos a eliminar. Simplemente cerramos aquí y vamos a ingresar a la carpeta que hemos creado. La carpeta llamada Laboratorio 1 tiene un archivo de base de datos llamado pedidos. Y lo que vamos a ver es que al abrir este archivo de base de datos llamado pedidos, se va a crear o se crea un archivo debajo, el cual indica cada vez que esté abierto el archivo de base de datos. En la guía nos pide saber qué tipo de archivo es el archivo que se ha creado. Nos dice, lo reconocerá porque muestra el icono con un candado.
Vamos a darle clic derecho para ver el tipo de archivo, que es este archivo, en el cual acá nos indica tipo de archivo Microsoft Access Record Locking Information, ¿no? En la parte de acá nos dice .laccdb. Este es el tipo de archivo que debemos de llenar en la parte de acá, que dice qué tipo de archivo es. Luego cierra esta ventana. Ahora usa el menú contextual sobre el archivo LDB y elige abrir con. Y seleccionamos el bloc de notas. Lo cerramos, damos clic derecho, abrir con. En las aplicaciones buscamos bloc de notas y le damos a aceptar. Bueno, básicamente lo que sale es esto. ¿Qué usuario está manipulando la base de datos? Para saber qué usuario está manipulando la base de datos, vamos a presionar Windows más R, CMD, y en el CMD vamos a utilizar un comando llamado WAME. Este comando llamado WAME nos permite saber qué usuario está utilizando la computadora. Presionamos Enter. Y nos sale que el usuario que está utilizando este archivo es Ant. Puede variar en cada computadora, ¿no? El usuario que está haciendo uso de la computadora y el archivo. Cierra su bloc de notas, ahora cierra la base de datos y el archivo LDB se muestra, nos pregunta. Vamos a cerrar este archivo de bloc de notas. Y ahora vamos a cerrar nuestro archivo de base de datos llamado pedidos. Y nos damos cuenta que el archivo LDB ya no se muestra. Entonces la respuesta aquí en el archivo LDB se muestra, le indicamos que no. Ejercicio número 4. Descripción de la interfaz. Abra la base de datos pedidos, observe que se muestre la ventana de base de datos. Con la figura se muestran los objetos que conforman una base de datos de Access. Damos el doble clic en el archivo llamado pedidos y acá nos pide indique los objetos que se muestran, los grupos de la cinta de opciones. ¿Cuáles son los grupos de la cinta de opciones aquí en Access? Vamos a darle a habilitar contenido. Serán vistas, es un grupo, portapapeles, ordenar y filtrar, registros, buscar y formato de texto. Estos son los grupos o fragmentos de la cinta de opciones de la ficha de inicio. Eso lo debemos escribir aquí, en donde dice indique los objetos que se muestran, los grupos de la cinta de opciones. Ejercicio número 5. Creación y diseño de tablas. Crear una tabla desde la hoja de datos. Vamos a darle clic en la ficha crear, indicamos tabla y aquí vamos a llenar los datos que se encuentran en esta tabla. Aquí no colocamos nada, es por defecto. Aquí debemos de colocar administrador. En el siguiente campo colocamos 15%. Ahora colocamos la tecla Tab. Nos vamos a la parte de abajo. Si queremos eliminar un campo o columna, tendríamos que hacer clic en la parte superior y de ahí podríamos eliminarlo. No, en este caso vamos a ir a la parte de abajo. Vamos a llenar el siguiente registro, el cual se llama contador.
Al costado colocamos 10%, tal como se muestra en la guía, y así sucesivamente para los demás registros. Luego en la parte superior damos doble clic y modificamos el nombre del campo, el cual sería cargo. El siguiente igual, doble clic, modificamos a bonus. En la primera parte debemos de colocar ID de cargo. Luego le damos clic en guardar. Vamos a la parte de inicio. Bueno, aquí vamos a darle clic en el botón guardar. Nos pide un nombre de la tabla. Colocamos el nombre cargos. Aceptamos. Vamos a la parte de vista diseño. En la vista de diseño lo que podemos hacer es la creación también de los campos o columnas de cada tabla, así como la definición del tipo de datos de cada campo o columna. El ID de cargo tiene el tipo de dato autonumeración, el cargo, el campo cargo, columna cargo tiene el tipo de dato texto corto, bonificación tiene el tipo de dato número, en el cual aquí en la guía ahora nos pregunta guarde la tabla con el nombre cargos, ya lo hicimos, responda no a la pregunta si desea crear una clave principal. Aquí nuestra tabla tiene una clave principal o llave principal, si nos damos cuenta tiene una llave de color amarillo. Entonces vamos a quitarle esta clave principal, ahora ya no tiene una clave principal. Dice también cuántos campos se muestran ahora. Bueno, los campos que hay son 3. El primer campo se llama ID cargo, el segundo cargo y el tercero bonus. Nos dice cuántos registros se muestran. Para contar los registros de la tabla vamos a dar en guardar. Vamos a la parte de vista hoja de datos. Y en la parte de vista hoja de datos aquí nos dice 1 de 7. O podemos contarlo también, en lo cual será 7. Registro 1 de 7. Tiene 7 registros. Respondemos 7 registros. Luego cierre la tabla llamada cargos. Cerramos la tabla llamada cargos. Y nos pide ahora crear otra tabla llamada zonales, si nos damos cuenta, con los campos ID zonal, zonal y el ámbito. Entonces podemos hacerlo como en la primera forma o también de frente en la definición de los campos a partir de la creación de una tabla. Vamos a darle clic en la ficha crear. Vamos a la parte de tabla. Colocamos aquí vista diseño. El nombre de la tabla sería zonales. Aquí colocamos ID zonal. Colocamos zonal. Y después nos pide el ámbito.
Bien, la llave principal, bueno, no nos indica de una llave principal. Vamos a quitarlo por ahora. Le damos en guardar. Vamos a la parte de la vista hoja de datos. En vista hoja de datos lo que se puede hacer es el llenado de registros. Aquí en zonal escribimos centro. En el ámbito colocamos Lima cercado y los demás datos que nos piden, ¿no? Bien, entonces una vez llenado la tabla zonales de los registros, vamos a la parte de ejercicio número 6, que es la crear una tabla desde la vista diseño, el cual lo hemos hecho para la parte de la tabla zonales. En la cinta de opciones de la base de datos nos dice haga clic en la ficha crear, luego en la parte de elija diseño de tabla y podemos llenar según se muestra. Ahora vamos a hacer lo mismo para la tabla empleados, el cual nos pide un ID empleado, apellidos, nombres y de cargo y demás. Vamos a guardar esta tabla, cerramos la tabla zonales, crear una tabla, nos vamos a la parte de la vista de diseño. El nombre de esta tabla será la tabla empleados, tal como se muestra, y completamos los demás campos que nos pide. En la primera parte tenemos ID empleado con un tipo de dato número, y en la parte de acá podemos llenar alguna descripción. Nos dice una descripción sobre el número del empleado con un código entre paréntesis 0001.
Tener en cuenta que al momento de la creación de cada campo o columna no debemos de colocar alguna tilde o utilizar quizás algún espacio. Por ejemplo, si acá dice id zonal, no debemos de colocar id espacio zonal, porque daría un error en algún futuro. Así que no. Si queremos separar, podemos utilizar un guión abajo. Solamente tener en cuenta que no debemos usar ni espacios ni utilizar alguna tilde en la creación de las columnas de cada tabla, y tampoco en las tablas. En el nombre de una tabla también no debemos utilizar esas dos condiciones. En la descripción normal podemos escribir con tilde, ya que es una referencia a la columna. Guardamos esta tabla y ahora acá nos pide que hagamos clic en la opción del panel de exploración de objetos, haga clic en su tabla empleados y vamos a darle clic en abrir. Seleccione abrir el menú contextual, luego ingrese los siguientes registros de la tabla. Vamos a ingresar estos registros donde nos indica. Cerramos la tabla, acá también podemos darle clic derecho, abrir, y aquí vamos a llenar los registros. Llenamos según aparezcan en esta tabla llamado empleados. El primero es Torres Cubas. El siguiente campo no se encuentra el ID cargo, así que nos trasladamos a edad. Colocamos 31. La fecha de contrato sí se muestra, es el 1 de enero del 99. Hasta la parte de categoría. Categoría también se muestra, categoría B. No nos indica todavía si es casado o no, tampoco nos habla sobre una dirección. Así que vamos a llenar según se muestre en esta tabla.